¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un abrazo para todos. Bienvenidos a otro programa de Movistar Deportes. Hoy día tenemos el lujo, el privilegio de poder conversar con un crack del fútbol mundial. Más de 1000 partidos en su carrera. Múltiple campeón con el Inter de Milán, ganador de una Champions League, también de los futbolistas, el cuarto para ser más preciso, con más presencias en la selección argentina. Un ejemplo, un capo dentro y fuera de la cancha. Hoy estamos nada menos que con Javier el Pupi Zanetti. Pupi, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar acá con vos y poder hablar de fútbol. Qué bueno tenerte por aquí. Quería ir a un momento de tu vida que me pareció inspirador. Te leí en una entrevista y estoy hablando de cuando tenías 14 años, jugabas en Independiente de Avellaneda, equipo del cual además eres hincha, y te dicen, ya no queremos seguir contando contigo. ¿Qué representa ese momento en tu carrera y cómo pudiste darle la vuelta? Ese fue un momento triste, porque siendo hincha Independiente, recibir esa noticia de no formar más parte de ese grupo de jugadores, la verdad que me dolió mucho. Me acuerdo que volví a mi casa llorando, mi papá y mi mamá me preguntaban qué había pasado, les conté. Pero bueno, el tiempo, el destino, el fútbol siempre da revanchas. Fue un momento también para darme cuenta de muchas cosas, porque empecé a trabajar con mi papá de albañil. Creo que fue un momento para mí importante, porque me di cuenta que mi papá y mi mamá hacían muchísimos sacrificios para mi hermano y para mí, para que no nos faltase nada. Hasta que en una de las pocas pausas que tienen los albañiles, mi papá me hace la pregunta de qué quería hacer de grande. Yo le dije, papá, vos sabés que mi pasión es el fútbol, me gustaría ser jugador de fútbol. Y mi papá en ese instante me dice, ¿y por qué no vas a probar de nuevo? Ese impulso creo que me llevó a probarme en talleres de remedio de escalada. Quedo y paso y supero la prueba, y ahí, a partir de ahí empieza mi carrera como jugador. ¿En algún momento de ese tramo pensabas, ya está, el sueño de ser futbolista se terminó, fue bonito mientras duró, pero ahora tengo que pensar en otra cosa? No, porque siempre por naturaleza son uno muy positivo. Y creo que por ahí tenía que darse así, que en ese momento me llegue esa noticia para ver si yo podía superar un obstáculo que la vida misma, porque la vida se trata de superar constantemente obstáculos. A mí me llegó a esa edad, lo pude superar y pude empezar una nueva carrera. Y después te toca algo también particular. Creo que hoy día se da con más frecuencia. Le pasó al Cuti Romero, le pasó a Dybala, que pasan de un equipo no tan reconocido, no tan grande en Argentina, directamente a Europa. Pero en esa época, digamos que la mayoría de jugadores tenían que antes pasar por River, por Boca, por Independiente, por Racing, antes de llegar a equipos grandes de Europa. Tú pasaste de Banfield directamente al Inter. En esa época era difícil, muy difícil, que se presente una oportunidad así. Y te soy sincero, cuando me llega la noticia yo no lo podía creer, porque pensaba lo mismo que vos decís. Banfield, llegar a un club más reconocido en Argentina, y por ahí después, si hago las cosas bien, tener esta oportunidad de ir a Europa. Y en ese momento creo que el fútbol más importante del mundo, que era el fútbol italiano. Claro. Me llega esa noticia, esa oportunidad, creo que mi gran oportunidad, porque era un salto muy grande pasar de Banfield al Inter de Milán, pero sabía que la tenía que aprovechar al máximo, que no podía perderla y seguir con mi esencia de jugador. Yo creo que este paso fue para mí fundamental para completar mi formación, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal. ¿Qué cualidades tuyas crees que te permitieron adaptarte rápido y que ese impacto o ese cambio no sea tan drástico? Llegué a un club que es un club familiar, que enseguida me abrió las puertas, que creyó en mí. En ese momento jugaban 3 extranjeros. El Inter había comprado a Rambert conmigo, que era el atacante goleador del campeonato argentino, Roberto Carlos, Paul Ince, el capitán de Inglaterra, y yo era el cuarto, el más desconocido, digamos. Pero me jugué mis chances, y creo que después de haber hablado con el entrenador, que era Ottavio Bianchi, que era el que había tenido Diego cuando salió campeón con el Napoli, me preguntó dónde yo me sentía más cómodo dentro de un campo de juego. Yo le dije, a mí me gusta jugar por derecha. Ok, dentro de 15 días debutamos contra el Vicenza de local, vas a jugar vos por derecha y Roberto Carlos por izquierda. Y ya para mí era tocar el cielo con las manos, porque era cumplir un sueño y debutar
repito, en ese momento en el fútbol más importante del mundo. Claro, pasaste de Banfield al estadio del Inter repleto, calcho, con Roberto Carlos jugando por el otro lado. ¿Eso en cuánto tiempo? Enseguida me adapté y se me presentó esta posibilidad. Y la pude aprovechar, porque en ese partido que debutamos ganamos 1-0 contra el Vicenza, gol de Roberto Carlos de tiro libre, y ahí empezó una carrera que duró 20 años, jugando para el Inter, más de 800 partidos, el jugador récord, capitán, extranjero. La verdad que me fueron pasando muchísimas lindas cosas, pero siempre con detrás un enorme sacrificio, una gran cultura del trabajo, para que me permita eso de mantenerme siempre en la elite. Ahí quería profundizar. Para ti, ¿qué representa, qué significa una gran cultura de trabajo? ¿Cómo la describirías? Yo estaba muy atento a mis entrenamientos, a curar los detalles de cada cosa que hacía, porque yo era convencido de que lo que hacía durante la semana era lo que me iba a acompañar el domingo durante el partido. Así que yo trataba en la semana de acercarme a lo que más se pareciera al partido, de lo que yo me iba a encontrar, y me sentía preparado. Y eso me daba la tranquilidad para después, con las cualidades que yo tenía, de poder transmitirlas junto a mis compañeros. Porque además, tú te has perdido muy pocos partidos en tu carrera, ¿no? Incluso cruzando la línea de los 36, 37, seguías jugando casi toda la temporada. Yo gano la Champions con 37 años. Sí. Y en esa noche de Madrid cumplía propio 700 partidos con el Inter. A los 39 años me llega una lesión grave, creo que la única de mi carrera, que fue romperme el tendón de Aquiles, donde parecía, y para mucha gente era el final de mi carrera. Otra dificultad que tenía que superar, yo no quería retirarme así, quería retirarme dentro de un campo de juego. Pude superar esa lesión que era muy dolorosa y llevaba mucho tiempo. También me recuperé en tiempo récord y me permitió jugar una temporada más. Y tiene que ver también con lo que dices, con esa cultura del trabajo, con estar muy preparado físicamente. Y más avanzabas con la edad, te dabas cuenta que para mantenerte en alto nivel tenías que hacer grandes sacrificios, que curar mucho tu parte física, la parte mental también sobre todo, porque nadie habla de la parte mental, pero creo que es esencial estar bien mentalmente. ¿Y cómo trabajas tú la mente o cómo la trabajabas? Sabiendo que todo lo que me pasaba me reforzaba siempre. Esta cultura del trabajo de la que yo hablaba me hacía sentir seguro y la mente seguramente respondía por mí. Hablaste de la Champions, que la ganaste con 37 años. Increíble además la cantidad de circunstancias que te tocó vivir. Quiero decir, colectivamente, ese partido con el Chelsea, ese partido con el Barça, pero también individualmente. ¿Cómo es que tú, habiendo destacado por derecha casi toda tu carrera, juegas la final de volante interior? Porque Mourinho, la verdad que cambia el esquema. En la última temporada juega un 4-2-3-1 y me pone de volante interior junto a Cambiaso a mí. Superamos el Chelsea, superamos el Barcelona, que para mí en ese momento era el mejor equipo del mundo. Llegamos a la final, la preparamos durante la semana, yo de doble contención con el Cucho Cambiaso, hasta que a los 25 minutos amonestan a Cristian Chivu. Vamos al descanso con el 1-0 para nosotros y Mourinho me dice, mirá que apenas empieza el segundo tiempo, te paso de lateral por izquierda porque vas a tener que marcar a Robbins porque voy a sacar a Cristian que está amonestado. Ningún problema y bueno, me terminé adaptando también a esa posición. Pero lo hacía muy a menudo porque yo digo que una gran satisfacción para mí es jugar donde el equipo me necesitaba. Y la confianza que te da tu entrenador, que te transmiten tus compañeros, eso te ayuda para poder sentirte bien y dar lo mejor. ¿De qué te formaste? ¿En inferiores de qué jugabas? Yo jugaba siempre de volante, hasta que en Talleres empiezo a jugar debuto del Nacional B en el año 92, jugando de lateral por derecha, también alterno jugando en el medio campo. Llego a Banfield y López y Caballero me ponen de lateral por derecha. Y ya cuando llego al Inter, mis primeros años fueron siempre por derecha de lateral, a veces por derecha, a veces por izquierda, hasta que después empiezo a rotar. Lateral, mediocampista, doble contención,
A veces jugué de atacante porque en los partidos pretemporada faltaban los atacantes y me han puesto de atacante, pero te repito, no hay mejor satisfacción que tu entrenador y tus compañeros confíen en lo que vos podés dar. Y confiaba tanto en ti, Mourinho, y quiero que me cuentes cómo fue esa charla y cómo fue esa indicación para que marques a Messi en el mejor momento de Messi y en el mejor momento del Barça. Esa fue una semifinal que para mí fue una final anticipada, porque nosotros vamos a jugar la revancha del Camp Nou con el 3-1 a favor, pero faltaban 90 minutos, o por ahí 120, o por ahí penales, con el mejor equipo del mundo. Estamos hablando de Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Piqué, Pedro, Ibrahimovic, todos con 20 años menos. Sí, en su mejor momento. Así que, para colmo, yo llego a la semifinal, Walter Samuel y yo, ya con amarilla, que si nos sacaban una amarilla en ese partido nos perdíamos la final. Y Mourinho no se le ocurre que decirme, bueno, vas a jugar la por izquierda, vas a marcar a Messi. Bueno, gracias por el trabajito. Y yo pensaba, Messi mínima una vez se te va a escapar, se me va a escapar. Y tenía que estar atento y concentrado a marcarlo bien y a no ser amonestado. Pero bueno, creo que ese día, después de la expulsión de Thiago Motta, el equipo demostró gran compromiso y fue a buscar lo que anhelábamos, que era llegar a la final, y lo pudimos lograr 11 contra 10. Ya era difícil 11 contra 11, sí. Te podés imaginar lo que era 11 contra 10. Creo que todos recordamos ese partido como un encuentro icónico, ¿no? De cómo neutralizar a ese gran Barça. El mejor equipo que tú viste, no sé si de todos los tiempos, de repente no, hay una parte de la historia del fútbol con la que podríamos ser injustos si decimos eso. Sí, pero uno de los mejores equipos que me tocó enfrentar, por lo que nombraba antes, la calidad de jugadores que tenía ese Barcelona, también con un gran entrenador. ¿Y cómo se le marcaba a Messi? Era difícil marcar porque Messi, si se perfilaba para la derecha, salía para la izquierda. Si se perfilaba para la izquierda, salía para la derecha. Así que era muy complicado. Mirar siempre la pelota, muy concentrado y tratando de no darles espacios. Porque si le dabas espacios, seguramente son jugadores que en cualquier momento te encuentran la jugada y desequilibran. Fuiste y sigues siendo un gran líder en tu función ahora en el Inter de Milán. Pero ¿cómo fue ser en vestuario capitán entre capitanes? Capitán, por ejemplo, de Laurent Blanc, campeón del mundo con Francia. Capitán, por ejemplo, de Zlatan. Capitán, por ejemplo, de Ronaldo. Sí, sobre todo yo empiezo a ser capitán muy joven. Y por ahí cuando tenía que hablar con mis compañeros, tenía enfrente a Laurent Blanc, a Ibrahimovic, a Eto'o, a Roberto Baggio, al fenómeno Ronaldo. Todos grandísimos jugadores que cualquiera de ellos podía ser capitán. Patrick Vieira. Pero creo que lo mejor de mi vida como capitán fue el respeto que toda esta gente que te nombro tenía hacia mí. Ellos me habían conocido sin la cinta de capitán y yo, cuando me la puse, seguí siendo el mismo, transmitía los mismos valores. Sabía que tenía más responsabilidades, pero siempre mis compañeros sabían que no hacía nada a nivel personal o a beneficio personal, sino todo lo que yo hacía era en función del bien del grupo. ¿Y qué crees que hizo que te gane su respeto? ¿Qué cualidades tuyas? ¿Qué la empatía, la conducta, el comportamiento, la credibilidad. Creo que eso hizo que mis compañeros me reconozcan dentro y fuera del campo de juego como un capitán. Un capitán que hablaba mucho, un capitán que lideraba con el ejemplo. Un capitán que lideraba con el ejemplo. Por ahí hablar cuando el momento lo requiere, pero después mucho más demostrando con el ejemplo. Y hablando de líderes, tuviste a grandes técnicos, ¿no? Mourinho, Bielsa con la selección argentina, por nombrar un par. ¿Qué te queda de ellos, de estos dos nombres que te doy? Nombraste para mí dos de los mejores entrenadores que tuve. Los dos muy parecidos, con un gran convencimiento, una gran cultura del trabajo, una gran capacidad, gran credibilidad, y los dos con gran personalidad. Con ambos jugaba el que realmente estaba bien. Llámese quien se llame. Así que creo que eso habla de la gran carrera y trayectoria que tienen ambos entrenadores. Con eso me quiere decir que hay otros técnicos que de repente, con el nombre, con el pasado futbolista, con lo que impone dentro del grupo,
a veces eso puede pesar más y no ser tan justos. No, a veces pesa eso, pero bueno, cuando vos tenés entrenadores que tienen gran personalidad y que creen un determinado trabajo y que realmente recompensan a aquellos que realmente lo merecen, juegan ellos. ¿Mourinho es el mismo, puertas adentro como puertas afuera? No, Mourinho, puertas adentro es un amigo. Es un amigo del cual no hablar solo de fútbol, sino hablar de tu vida, de lo que te pasa, de la parte humana, que para mí en definitiva es la más importante, de la familia. Él en los 2 años que estuvo con nosotros logró crear una gran familia como grupo. ¿Cómo? ¿Qué cualidades tiene él que integra el grupo? La que te decía antes, la credibilidad, el saber el hablar de frente a frente, en que si hay un problema nos enfrentamos juntos ahora, no dejar pasar el tiempo. Y después, bueno, demostrando en cada uno de los trabajos que hace y cómo preparaba los partidos. De Mourinho te llevó a Bielsa de vuelta. ¿Encuentras explicación tanto tiempo después a que ese equipazo argentino le haya costado superar la primera fase de Corea-Japón? No hay explicación, esto es el fútbol. Por ahí antes del Mundial ese equipo demostró que era uno de los mejores, pero en un Mundial tenés que estar bien ese mes que se disputa el Mundial. Nosotros el primer partido con Nigeria, lamentablemente, lo ganamos, pero no jugando bien, pero lo pudimos ganar. Contra Inglaterra creo que el empate hubiese sido el resultado más justo y terminamos perdiendo 1-0 con el penal de Beckham. El último partido, cuando ya el grupo se empezaba a estar mucho mejor, si uno no ve ese partido y no conoce el resultado, dice Argentina ganó 5-1 por la cantidad de situaciones que habíamos creado. No se dio, no era para nosotros y la verdad que fue una lástima porque fue un grupo que demostró gran compromiso vistiendo la camiseta de nuestro país, pero no se pudo. ¿Qué ha tenido esta selección argentina que no han tenido las anteriores? Porque individualmente han habido generaciones incluso mejores, ¿no? La que estás mencionando, por ejemplo, eran grandísimos jugadores. ¿Qué ha tenido colectivamente esta selección que sí ha podido lograr títulos? Más allá del compromiso que han demostrado, creo que una gran solidez defensiva, un mediocampo muy inteligente y después saber aprovechar con los jugadores, con Messi y todos los otros jugadores que forman parte del ataque, desequilibrar en el momento justo y necesario. Creo que Scaloni junto al staff, que conozco muy bien cómo trabajan, hicieron un trabajo de menor a mayor. Muchos no creían al principio cuando se lo había nominado a Scaloni como entrenador, y él demostró con trabajo, con gran humildad que se podía, y eso también se lo transmitió a los jugadores, y los jugadores lo demostraron todos los partidos que han jugado, vistiendo la camiseta de nuestro país y defendiéndola como ninguno. Rompe todos los paradigmas, ¿no? Lo de Scaloni, que pase directamente a ser entrenador de la selección con todo lo que cargaba y con todas las frustraciones previas, que gane todo lo que ganó, rompe cualquier paradigma, cualquier creencia. No, porque se le presentó la oportunidad y la aprovechó al máximo. Te repito, detrás de eso no hay suerte, hay un gran trabajo y humildad en los momentos que uno tiene que ser humilde. Creo que este equipo y este staff, este grupo de muchachos que han logrado todos estos títulos, escribieron una de las páginas más importantes de la historia del fútbol argentino y serán recordados por siempre. Hablas de la humildad. Como un futbolista, con el éxito de ellos y con tu éxito permanente además, éxito que se ha mantenido y se ha sostenido durante mucho tiempo, puede mantenerse con los pies sobre la tierra? ¿Quién te mantiene? ¿Tú te mantienes? ¿Tu entorno cercano te mantiene? Tenés que ver cómo es cada uno y la esencia no puede cambiar nunca. Cuando uno se acuerda de dónde viene, difícilmente tomás el camino equivocado. Te hablo a nivel personal, que cada título que me tocó ganar, mi corazón y mi mente volvía siempre a aquel chico de barrio de Docsú que soñaba con vivir ese momento, y la verdad que eso te mantiene en equilibrio, que te permite de estar con los pies sobre la tierra. Sacando la Champions, que me imagino que es el que es tu favorito, ¿con cuál te quedas de los títulos con el Inter? Por ahí también el primer título, la Copa UEFA en el 98 contra el Lazio, en el Parco de Príncipe, fue
Fue una noche también soñada porque me tocó convertir un gol, el segundo gol que fue importante, y fue mi primer título con el Inter. No tienes tantos goles en relación a la cantidad de partidos jugados, pero muchos de ellos recordables, muchos de ellos golazos además. ¿El número 1 es el que le haces a Inglaterra? Por importancia creo que sí, sí, porque fue en un mundial, porque fue en una instancia decisiva, porque el rival de enfrente era Inglaterra, no era fácil superarla, y creo que esa jugada que la habíamos practicado durante 4 años salió en el momento que ¿4 años? Sí, salió en el momento que más lo necesitábamos, y la verdad que convertir ese gol en el mundial fue una noche para mí soñada. ¿Suele pasar eso? ¿Suele que eso que se ensaya mucho en la práctica, tan preparado, puede salir en un partido tan importante? Suele pasar. Para colmo, yo no lo hacía, yo lo hacía Ariel Ortega. Ajá. Y cuando llegamos a Francia, Pasarela nos cambia y dice, la vas a hacer vos. Y te repito, salió mejor de lo practicado y cuando más lo necesitamos. Todavía tengo la imagen de Daniel que cuando nos dan el tiro libre, entró a la cancha a los gritos, la jugada, y bueno, tenía razón. De zurda además, ¿no? De zurda, sí. Pupi, ¿qué tan importante ha sido en tu vida para mantener esa estabilidad, para mantener esa cultura de trabajo, para mantener esa humildad, haber podido consolidar una familia muy joven? Tu pareja sigue siendo la misma con la que empezaste antes de debutar en el fútbol profesional. Fundamental, la familia es fundamental. Paula, que fue mi novia, que ahora es mi mujer, es ese amor incondicional que está en todos los momentos de tu vida. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, ella siempre estuvo. Y ahora formamos una hermosa familia con 3 hijos, a los cuales tratamos de transmitirle todos nuestros valores, pero creo que sin ellos seguramente todos los logros que he obtenido en mi carrera como jugador de fútbol y sigo obteniendo ahora como dirigente, no hubiese sido posible sin esa estabilidad familiar. De acuerdo. Te quería preguntar por algunos nombres propios con los que has podido compartir a lo largo de tu carrera y también por algo relacionado al fútbol argentino. Arranco por los nombres propios. ¿Qué tal fue compartir muchos entrenamientos y muchos partidos con Ronaldo? Uno de los mejores de la historia. Ronaldo llega al fenómeno, llega al Inter, creo que en el mejor momento de su carrera, después del Barcelona, y cuando llegó al fútbol italiano revolucionó el fútbol italiano. Un atacante completo, por el dribbling, por la potencia, por la frialdad antes de definir. La verdad que fue un placer enorme poder ser su compañero. Recién leía que se casó por 4ª vez. Sí, y estuvimos en el casamiento, sí, porque nosotros vivimos toda la época de sus familias, pero Ronnie siempre fue uno también muy humilde y muy divertido. ¿De los delanteros con los cuales compartiste es el número 1? Sí, sin duda es el número 1. Y si voy bajando en la cancha, el volante con el que te podrías quedar de los que estuvieron contigo en una cancha. Y me tocó jugar con grandes volantes. Con Cuchu jugué mucho, Patri Beirá para mí fue un jugador excelente, jugador fino, de gran calidad. Thiago Motta también tiene una gran técnica, así que era fácil jugar con ellos. Más atrás, el mejor lateral. Roberto Carlos, que jugué poco con él, lo enfrenté mucho, pero creo que Roberto Carlos fue un lateral también por las características único, y por derecha también Cafú y Maicon. Con Maicon jugué, a Cafú lo enfrenté, pero creo que fueron de los laterales por derecha de los mejores. ¿Quién es hoy el mejor lateral derecho para ti? Mirá, a mí lo de la selección argentina me gustan los dos, porque tienen distintas características, pero los dos han dado siempre grandes resultados. Vos fíjate que cuando Scaloni piensa un partido para defender mejor, lo utiliza Montiel, y cuando tiene que ir a buscar el partido lo utiliza Molina. Sí. Así que los dos me gustan mucho. Ya para ir cerrando esta conversa, ¿te tocó enfrentar a peruanos? Claro, a nivel de selección muchas veces, pero a nivel europeo también, ¿no? Me imagino que jugaste con Claudio Pizarro algunos partidos, contra Claudio Pizarro algunos partidos. ¿Qué jugador peruano que enfrentaste o a nivel de selección o a nivel de clubes te impresionó? No, Claudio, Chemo del Solar,
Solano, eran jugadores todos difíciles de enfrentar, pero que te daba gusto, porque creo que estamos hablando de jugadores de gran jerarquía y eso hacía de que uno durante el partido esté siempre muy concentrado porque eran jugadores que en cualquier momento hacían la diferencia. ¿Pudiste seguir el proceso, el último exitoso que tuvimos de Gareca? Sí, lo pude seguir y la verdad que me ponía contento por el flaco Gareca, porque lo conozco, porque sé la persona que es y porque sé también el compromiso que tenía con este país y con su selección. Ha hecho un trabajo enorme acá en Perú y creo que acá en Perú lo recuerdan siempre con mucho cariño. La última, ¿nunca te quedó el bichito o nunca te debatiste en poder tener alguna experiencia en Independiente? ¿En volver a Argentina y pasar una experiencia en Independiente? ¿O por cómo lo estabas viviendo en el Inter era impensable cambiar? Era difícil volver a Argentina a retirarme, siempre me quise retirar en el Inter porque el Inter en definitiva el año que viene son 30 años que estoy en Italia y es mi familia. Independiente creo que viví la época como hincha, como ninguno. La mejor época allá por los años 83, 84, 85, que Independiente era un club modelo y ganaba todo, Copa Libertadores, campeonatos. La verdad que esa época para mí fue inolvidable. Te dije la última, pero me estoy olvidando una anécdota de la cual me enteré entrando aquí antes de poder conversar contigo. ¿Es cierto que tu primer viaje fuera a Argentina fue aquí al Perú? Sí, mi primer viaje jugando para la Sinfónica Independiente, 10, 11 años, esta experiencia de jugar el torneo de amistad. Me acuerdo que la final con la Academia Cantolao fue una gran experiencia, muy linda porque son esas experiencias que uno no olvida, de haberla compartido con muchísimos amigos. En ese Independiente jugaba Gustavo López, que después tuvo también una carrera, Rochen, pero fue una linda experiencia y tengo muy lindo recuerdo de este país. ¿Quién ganó la Copa? Cantolao. 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 Pupi, muchas gracias. A ustedes. Un placer. Gracias.